Continuamos con mucho más de Primera Página, se incorpora la transmisión y de inmediato le vamos a dar la bienvenida al señor Gastón Guisandes, él es presidente de la Cámara de Periódicos de Venezuela, además director del periódico ¿Qué pasa?, de la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. Señor Guisandes, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Muy bien, muchas gracias por plantear el tema del cual nos vamos a ocupar durante el desarrollo de la entrevista. Y el tema precisamente tiene que ver con esta propuesta que usted ha consignado ante el Parlamento Nacional para una posible modificación de la ley del ejercicio del periodismo, de la comunicación social en nuestro país. Antes de entrar en materia, ¿qué le parece, señor Guisandes, si vemos de inmediato este material que ha preparado nuestro equipo de producción? Este proyecto de ley contempla en su primer artículo que el ejercicio de la vocación por formación natural y práctica de la profesión académica de la comunicación social se regirá por la mencionada ley y su reglamento, mientras que la existente y vigente ley del periodismo reza en su primer artículo que el ejercicio de la profesión del periodista se regirá por la presente ley y su reglamento. Los miembros del Colegio Nacional de Periodistas estarán sometidos como tales a los reglamentos internos del colegio, al Código de Ética del Periodista Venezolano y a las resoluciones que dicten los órganos competentes al colegio. Precisamente la nueva propuesta de ley de comunicación social plantea que no es necesario pertenecer o agremiarse a un colegio y contempla textualmente que la colegiación que se impone a los periodistas para ejercer es contrario a la inteligencia, a la razón y al orden natural. Así que, de aprobarse esta ley, se crearía un ente paralelo al Colegio Nacional de Periodistas llamado Colegio Nacional del Comunicador Social, el cual protegerá al pueblo del ejercicio de su derecho a informar, así se contempla en el artículo 4 de la propuesta. Se plantea también que no es necesario ser egresado de ningún instituto educativo de nivel superior para poder ejercer la comunicación social. La propuesta de ley está compuesta por 18 artículos y será remitida a la Subcomisión de Medios de la instancia legislativa para ser examinada. Bien, esta es la propuesta que está haciendo usted, señor Guisandes. Cuéntenos, por favor, exactamente el alcance de la misma, sobre todo en puntos que han acaparado la atención de los venezolanos, sobre todo los periodistas, según los cuales estaría proponiendo que no hace falta estar graduado de una universidad de comunicación social para ejercer el periodismo en Venezuela. Bien, yo creo que ese es el punto central. Yo creo que la comunicación social se está ejerciendo de hecho. En todos los ámbitos de la comunicación social hay comunicadores sociales que no están inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas, ni que fueron egresados de una universidad, y de hecho están incorporados a la transmisión permanente de informaciones, de noticias, de opiniones, a los creadores de pensamiento publicitario, a todo lo que es las emisoras comunitarias, a los medios alternativos, y eso no se puede dejar sujeto al libre hacer. Yo creo que la ley de comunicación social pretende exclusivamente insertar a todos los comunicadores sociales que están en el ejercicio de su profesión de tales en el ámbito de la sociedad. Lógicamente es una ley que, como todas las que tienen incidencia en el ámbito general y que despiertan atención de la colectividad, pues apresta a la conversación, a la discusión, a la confrontación de ideas para ver cuál es el mejor camino que permita transitar hacia el objetivo que se busca. Es decir, que en términos prácticos y llanos, señor Guisandes, usted estaría diciendo que de acuerdo a la ley, o al proyecto de ley, mejor dicho, que usted le propone a la Comisión de Medios de Comunicación del Parlamento Nacional para su análisis, estaría proponiendo que no hace falta estudiar comunicación social para ejercer el periodismo, por tanto, entonces, no tendrían sentido las escuelas de comunicación social de las universidades del país. ¿Es eso lo que propone? Es que las escuelas de comunicación social que existen en las universidades del país no se hicieron para que se ejerciera el periodismo. Las escuelas de comunicación se hicieron para formar a las personas en la disciplina intelectual en la cual desean incorporarse. De suyo, antes de que existiera la ley, los periodistas no estaban colegiados, ni salían de ninguna universidad. Y de hecho hoy, cantidad de periodistas, que son muchos más que los periodistas egresados e inscritos en el colegio, están en la comunicación social. Vea un ejemplo, los caricaturistas están opinando en los periódicos con un acierto enorme la mayor parte de las veces. ¿De qué universidad salieron graduados en comunicadores sociales o en caricaturistas? En ninguna parte. Todos los periodistas que desde el exterior nos inundan cada día con miles de caracteres, conteniendo noticias de la más variada índole,
en qué universidad venezolana estudiaron y de dónde salieron. Pero perdón, una precisión, proponer que se desprofesionalice, por así decirlo, el estudio del periodismo a través de las universidades del país, no contradice el reglamento actual, la ley actual, la Constitución Nacional. Y le cito, por ejemplo, lo que dice el artículo 105 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 105 dice que la ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación de las mismas. Entre tanto, el artículo 2 de la ley vigente, de ley del ejercicio del periodismo, dice, y cito textualmente, para el ejercicio de la profesión de periodista se requiere poseer el título de licenciado en periodismo, licenciado por una universidad o título revalidado legalmente y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas y en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Dice, en esta disposición serán los únicos para utilizar el título de periodista profesional en Venezuela. Eso es lo que está vigente actualmente. Es que yo no estoy promoviendo una ley para el ejercicio del periodismo, yo estoy promoviendo una ley para el ejercicio de la comunicación social que trasciende en mucho al periodismo. La comunicación social va mucho más allá que el ejercicio del periodismo. La comunicación social abarca todo un campo extraordinariamente grande porque ella nace, la comunicación social, de la dualidad del ejercicio de la libertad y de la inteligencia, que unidas conforman la comunicación social, que es mucho más allá que el periodismo. Y te ponía el ejemplo. El caricaturista no es graduado en la universidad y está trabajando en los periódicos activamente. El narrador de noticias en una emisora de radio no es un egresado de la universidad y está trabajando activamente. El creador de los mensajes publicitarios no está nacido de ninguna universidad y está trabajando activamente en la comunicación social. La comunicación social es mucho más extenso y mucho más amplio y además mucho más profundo que el ejercicio del periodismo, de manera que la ley no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo. Señor Guisandes, la eliminación del Colegio Nacional de Periodistas y la creación de un ente paralelo, un ente distinto. En absoluto. La carrera de periodismo seguirá existiendo en todas las universidades, las creadas y las por crearse, y en donde quieran asumirla como una disciplina académica. Y el colegio continuará igual. Lo que se está buscando es darle al comunicador social un segmento dentro de la sociedad donde vive y pueden coexistir perfectamente bien el periodista graduado en la universidad con su colegio y el comunicador social en el ejercicio de su actividad. Señor Guisandes, una consulta ya, que quizás más a título personal. Usted es director todavía del periódico Que Pasa en la ciudad de Maracaibo, ¿correcto? Sí, yo tengo ya 50 años en el mundo de las comunicaciones sociales. Señor Guisandes, ¿usted sacaría, por así decirlo, o contrataría exclusivamente a comunicadores no estudiados en alguna universidad del país o no colegiados o no preparados académicamente para ejercer el periodismo y lo sustituiría por personas pues que solo hacen práctica cotidiana de la comunicación? O como cree, yo voy a seleccionar, como he seleccionado en nuestro personal hasta ahora, tenemos 105 trabajadores y 40 son periodistas, casi 40 periodistas graduados, en función de su capacidad. Es que la capacidad de una persona no se mide solo por el estudio académico. Una persona puede tener un bagaje de cultura y de inteligencia enorme y no tiene que haber ido por necesidad a una universidad. No es necesario ser un requisito sine qua non egresado de una universidad. Es un buen elemento de valoración, pero frente a él hay muchísimos otros elementos de valoración. ¿Qué respuesta le dieron a usted cuando consignó este proyecto o anteproyecto de ley ante la Comisión de Medios del Parlamento Nacional? ¿Cuál fue la acogida que tuvieron algunos diputados? Digo esto porque ya hay sectores que se han pronunciado, pero completamente en contra, a siquiera discutir este tipo de iniciativas. Y otros se habrán pronunciado a favor de discutirlo, porque es que el rechazo automático de las cosas no es el gesto más inteligente. Las cosas se tienen que analizar en su contenido, en su forma y en su proyección para emitir un juicio de valor. Además, lo que hice fue presentar el proyecto de ley ante la comisión. Ella resolverá lo conducente hacia lo pasa para el estudio con vista al proceso de formación de las leyes o lo rechaza. Eso es el planteamiento de la ley. Y como la ley tiene una gran cantidad de seguidores, porque no los pueden dejar en el aire, la ley irá teniendo el respaldo de todos esos seguidores que hoy en día están buscando un asidero legal. ¿Ha habido algún tipo de apoyo
para hacer o elaborar este proyecto de ley de figuras de la comunicación que pertenezcan al partido de gobierno, al gobierno nacional, o algunos diputados de la Asamblea Nacional lo asesoraron a usted en la conformación de este proyecto de ley? En absoluto. Yo empecé a estudiar esto desde el año 1972, siendo yo en aquel momento todavía el factor general de las empresas de la Editorial Crítica Compañía Anónima Editora de 2 periódicos, Crítica y El Vespertino, que eran de la cadena Capriles, periódicos que posteriormente terminé comprando. Empecé a estudiar esto a raíz de la promulgación de la ley del ejercicio del periodismo, con lo cual yo estuve en total desacuerdo en los términos de la ley. Y me empecé a preocupar porque yo era a su vez hombre de radio y de televisión por todo lo que representaba el mundo de la comunicación social. Yo tuve un entrenamiento legislativo durante 10 años en el Congreso de la República como diputado y sé cómo se forman las leyes y sé todo lo que se debe hacer para la presentación de un proyecto y a su vez lo he estudiado mucho porque la ley, además de los 18 artículos, tiene 13 considerandos que son la definición filosófica de este proyecto de ley. Rápidamente, antes de despedirnos, señor Guisandes, que el tiempo lamentablemente se nos agotó, ¿podrían cohabitar, en caso de ser aprobado por el Parlamento Nacional, esta ley, este proyecto de ley y la ley del ejercicio del periodismo? Pero si están cohabitando. Es que desde que se promulgó la ley, en el año 72 y con toda su reforma, los comunicadores sociales y los periodistas están cohabitando y ambos están trabajando y son una realidad en el mercado, porque si tú me fueras a decir que van a aparecer los comunicadores sociales a partir del momento en que se apruebe la ley, estaría de acuerdo contigo, pero es que los comunicadores sociales están en el mercado, están en las calles, están en los medios de comunicación social, existen de hecho y a su vez hay que buscar que existan de derecho. Señor Guisandes, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Gastón Guisandes, presidente de la Cámara de Periódicos de Venezuela, director del periódico Que Pasa de Maracaibo, además ex diputado del Parlamento Nacional. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. No se retiren, que al regreso continuamos con más de Primera Página.